Buenos días, amada iglesia. Vamos entonces a empezar con nuestra escuela de formación teológica. Así como dijo el director de culto, estaremos en el capítulo 1, párrafo 8 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. En la clase pasada estuvimos estudiando la claridad de las Escrituras y concluimos que ellas son claras en toda su extensión, aunque también estudiamos que son más claras en unos pasajes que en otros, y que este es el motivo por el cual los pasajes más oscuros para nosotros deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros. Entonces, en todo caso, vimos que sobre la claridad que ella nos ofrece es general y que las Escrituras son tan claras para la salvación que no se hace necesario ser un erudito para que después de ser expuestas no produzca la salvación en quienes las reciben por fe. Bueno, hoy continuamos con el estudio del capítulo 1 de las Santas Escrituras y estaremos ante el párrafo 8 que denominaremos la preservación o disponibilidad de la Escritura. Preservación o disponibilidad de la Escritura. Le ruego por favor a un hermano que lea el párrafo 8, capítulo 1 en voz alta. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene el derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, es decir, común, de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Ok, yo creo que el párrafo 8 es bastante claro, pero se hace necesario que demos pues una explicación del tema para que estemos bien ubicados nosotros. Miren, amados hermanos, antes de empezar, quiero que la atención de ustedes se centre en que todo lo que hemos visto hasta el día de hoy sobre la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, a la cual nosotros estamos adheridos como bautistas, centrémonos en que esta confesión, como muchas otras en el mundo, son la respuesta a una serie de herejías y de controversias que se han generado y que tienen registro histórico. Como ya lo hemos visto, ya hemos visto las herejías que se presentaron, hemos visto la manera en que Dios de manera providencial ha permitido que todas estas herejías sean contrarrestadas a través de la Biblia y utilizando como herramienta las confesiones de fe. Nuestro tema de hoy habla de la preservación o disponibilidad providencial e histórica que ha tenido la palabra de Dios. Ese precioso libro al que usted y yo lo conocemos como la Biblia. En este precioso compendio de la voluntad divina, y el capítulo de hoy está hablando inicialmente de los idiomas originales en que fue inspirada la Santa Biblia. De manera que hoy la confesión de fe nos muestra cómo fue y cómo sigue siendo una herramienta adecuada para seguir luchando, incluso hoy día, en contra de las herejías
que incluso aún persisten en nuestro tiempo, porque hay bastantes herejías aún en este tiempo. Para iniciar, debemos decir que el párrafo 8 del capítulo 1 de la Confesión Bautista de Fe explica que la Biblia, al ser inspirada por Dios, al ser preservada a través del tiempo, es la autoridad final y suprema en controversias que tienen que ver con la fe y con la conducta. Y entendemos que la Biblia ha sido escrita Antiguo Testamento en hebreo y Nuevo Testamento en griego, y toda ella es auténtica porque fue inspirada por Dios. Mire, ahora se nos hace necesario, antes de explicar este párrafo, que acudamos a algo de la historia para que podamos entender por qué aún el pecado del hombre quiso y aún quiere utilizar e interpretar las escrituras a su acomodo. Esta es una lucha, iglesia, que viene desde que el mismo hombre existe, desde que el pecado mora en nosotros, que siempre es querer ir en contra de lo que Dios ha mandado. Pero no, ahí está la voluntad de Dios preservada, conservada y preservada providencialmente por Dios a través de los tiempos. Y ya solo eso es un milagro. Solo eso es un milagro. Y nosotros debemos sacar provecho de ello. Como ahora históricamente vamos a ver el hecho de que la Iglesia Católica, con la venta de indulgencias, ella aprovechaba la interpretación sagrada que solo ella poseía al predicar en latín. Era un idioma que no lo conocía el pueblo raso en aquel entonces. Entonces ellos interpretaban la escritura a su manera y aprovechaban y torcían la palabra y aún la siguen torciendo. Entonces, si vemos lo importante que es que nosotros estudiemos todos estos aspectos de la Biblia, estudiemos cómo la confesión nos está diciendo hoy, en este día, que esa bendita palabra de Dios ya revelada ha sido preservada a través de la historia de la humanidad. Es aquí donde toma una relevante importancia, y ahora les dije que vamos a ver algo de historia para poder entender cómo ha venido siendo este proceso. Entonces, en este momento toma importancia lo que hizo un nombre que usted y yo hemos escuchado mucho, es el nombre de Martín Lutero, en este momento. Vamos a hablar de la dieta de Worms, que también es conocido como el discurso Aquí estoy. Se considera esta una de las más grandes piezas de oratoria de la historia, lo que hizo Martín Lutero en esta reunión, en donde el consejo le hace una pregunta a Lutero, en donde si éste se mantenía firme en su doctrina o si él se retractaría. Su negativa a retractarse se ha llegado a considerar como una defensa clásica de la libertad personal. Martín Lutero, quien vivió entre los años de 1483 y 1546, ¿quién era él? Bueno, él era un teólogo, sacerdote, monje y profesor. Sí, era un hombre preparado, era alemán de la Universidad de Wittenberg, quien empezó, mire, él siendo católico, porque él era católico, él empezó a cuestionar las políticas de la Iglesia Católica Romana, en momentos cuando la autoridad de la Iglesia era absoluta. La autoridad de la Iglesia romana estaba inmiscuida en todo, en el Estado, todas las decisiones se tomaban con beneplácito de ellos. Debemos decir aún que Martín Lutero no fue el primero. Él no fue el primero en hacerlo, ya que hubo antes de Martín Lutero otros hombres también movidos por el Señor para que también ejercieran defensa de nuestra fe. Entre ellos podemos nombrar a John Wycliffe y a John Hus, quienes fueron martirizados
Ellos fueron, John Hus murió quemado en la hoguera y mientras era quemado entonaba un himno. Bueno, la iglesia fue capaz de silenciar tanto a John Wycliffe como a John Hus, pero ellos no se retractaron. Entonces ellos fueron quienes los denominamos los proto-reformistas. O sea, ellos fueron esencialmente quienes iniciaron la reforma. Y cuando nosotros hablamos de reforma, iglesia, siempre debemos tener claro algo en nuestra mente. Reforma es volver al original, volver a aquello que ya estaba siendo distorsionado por la Iglesia Católica. Entonces eso es reformado. O sea, ser reformado no es que yo voy a coger las escrituras y las voy a reformar a mi acomodo, no. Reformado es volver al original. Por eso es que siempre hay un lema entre nosotros: reformados, siempre reformados. ¿Por qué? Porque siempre van a existir aquellos que tuercen las escrituras. Entonces hay que reformar la herejía de ellos y llevarlos al original. Por eso somos reformados. Bueno, hablando entonces de Martín Lutero, a él no lo pudieron martirizar, aunque esa era la intención. Entonces, incluso en toda esta labor que ejerció Martín Lutero, vemos la poderosa mano del Señor protegiéndolo. ¿Y por qué lo digo? Porque Lutero fue muy inteligente y brillante y tenía una ventaja que no tuvieron los otros reformadores, como era el uso de la imprenta. Lutero conocía ya esta tecnología y recuerden que la imprenta fue uno de los inventos que ayudó a nuestra fe para que fuesen impresas las Biblias y dadas a conocer en el mundo. Entonces, Lutero tenía estas características, lo que permitió ampliar la difusión también de sus opiniones, de todo aquello que él debatía a la Iglesia Católica. Él debatía bíblicamente y enseguida escribía, imprimía y lo regaba. Era una hábil persona, era un excelente orador y escritor. Inicialmente, Lutero nunca tuvo intenciones de romper con la Iglesia Católica. Recuerden, él era un monje. Él no quería romper con la Iglesia Católica, sino solo corregir. Él quería corregir lo que él veía como un abuso y corrupción. O sea, esto también nos habla a nosotros, que aún dentro de ellos hay creyentes genuinos, hermanos. Pero muchos no tienen la valentía para decirles a ellos lo que están haciendo mal. Pero bueno, este varón sí tuvo la valentía. Martín Lutero la tuvo y la tuvo en tiempos difíciles, en tiempos cuando todo aquel que controvertía a la iglesia era tomado como hereje o brujo y lo quemaban. Ahora no. No creo que un sacerdote lo vayan a quemar hoy día, cuando muchos lo trasladan. Pero cuando la iglesia intentó silenciar a Martín Lutero, como lo había hecho con John Hus, y él se mantuvo firme y apoyado. Mire, ¿quién apoyaba a Martín Lutero? Lo apoyaron los campesinos primeramente. Y algunos nobles poderosos. O sea, él lo apoyaron todos los sectores. Inspiró y formó un movimiento que llegó a convertirse en lo que tú y yo conocemos como la Reforma Protestante. Su discurso en la Dieta de Worms es una pieza central para el comienzo de dicho movimiento. Vemos entonces que Martín Lutero atrajo la atención de la iglesia como un gran problema potencial. Ya la iglesia le estaba prestando mucha atención ante sus reconocidas 95 tesis que fueron traducidas del latín al alemán en 1518. Estas 95 tesis eran todas las controversias y críticas que Martín Lutero tenía en contra de la Iglesia Católica. Y el hombre fue y las clavó en la catedral con un martillo y clavo.
De acuerdo con el relato histórico que nosotros conocemos y tradicional de Martín Lutero, hizo pública estas 95 tesis cuando la clavó en la iglesia de Wittenberg. O sea, el hombre, un hombre firme, y lo hizo un 31 de octubre de 1517, específicamente ese día. En los inicios de 1518, los seguidores y simpatizantes de Martín Lutero, ahora no solamente era Martín Lutero, sino sus seguidores y simpatizantes, tradujeron y publicaron su obra en Alemania, la cual en ese entonces era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Todas las naciones dependían y estaban permeadas por el catolicismo. Ahora, hacia 1519, su obra fue traducida y difundida hacia otros países. Si ven el alcance, lo que este hombre estaba logrando hacer. Las tesis de Lutero fueron impugnadas por la Iglesia Católica, evidentemente, en repetidas ocasiones, y lo hicieron entre los años de 1518 y 1520. Pero Martín Lutero permaneció fiel a su visión, reclamando que estaría encantado de retractarse si se le probaba que estaba equivocado, pero solo si se le probaba por medio de las escrituras, no por medio de las tradiciones ni de las encíclicas papales, sino por medio de las escrituras. Él dijo, ok, yo me retractaría de mis 95 tesis si ustedes me prueban por la escritura que yo estoy equivocado. Evidentemente no lo iban a poder hacer. Martín Lutero, como diría uno coloquialmente, se los pilló a todos. Cerca de 1513, Lutero se convenció de que uno solo necesitaba de la Biblia y de la propia fe para poder comulgar con lo divino. Y está en lo cierto. Y que las políticas de la iglesia de ese entonces eran, bueno, y todavía siguen, eran antibíblicas y le servían únicamente al clero. En enero de 1521 fue excomulgado y llamado a comparecer a lo que hoy estamos viendo, a la Dieta de Worms, un tribunal. La Dieta de Worms era una asamblea imperial en la ciudad de Worms, en Alemania. Y esta dieta no se convocó para lidiar específicamente con el caso de Lutero, ya que este era tan solo un asunto de los tantos que ellos debían tratar. Es decir, a raíz de esta gran iniciativa de Martín Lutero, ya se estaba despertando el pueblo ante el engaño sistemático de la iglesia imperante. En ese entonces, el rey era Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Él convocó a esta asamblea en la Dieta de Worms como una asamblea secular, pero a pesar de esto, incluyó oficiales de la iglesia, ya que en aquellos tiempos ésta se encontraba profundamente involucrada en asuntos seculares. Además, la iglesia requería de representación para poder lidiar específicamente con el caso de Lutero. Es decir, la iglesia se sentía tan incompetente y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que no solamente querían gozar del apoyo de la escritura para controvertir las tesis de Lutero, sino que también necesitaban al mundo para que le ayudaran a atacar a Lutero. Miren, hay un personaje en esta parte histórica que se llama Federico III de Sajonia. Él fue usado por el Señor y él garantizó un viaje seguro de ida y vuelta a esa asamblea Martín Lutero. O sea, le ofreció seguridad para que no fuese condenado, enseguida enviado a ser quemado o a morir en la horca, ya que Federico lo apoyaba en secreto, así como muchos simpatizantes lo hacían.
La asamblea se reunió en enero de 1521, pero Lutero no apareció sino hasta el mes de abril. Y esto fue providencial, porque lo estaban esperando para matarlo. El 17 de abril de 1521, el consejo le pregunta a Lutero cuando éste va a la asamblea, mencionando en voz alta los títulos de varios libros que Martín Lutero habría escrito. Y le preguntaron que si estos eran de su posesión y que si estaba él de acuerdo con sus contenidos. Y en algunos de estos libros de Martín Lutero se consideraban heréticos y era una amenaza para la autoridad de la Biblia, la autoridad de la iglesia en ese momento. Y le preguntaron, ¿te retractas de esto? Ahora, si Martín Lutero optaba por retractarse y arrepentirse de reconocer que aquellos libros y obras eran de él, entonces él sería bienvenido a la iglesia. Recuerden que ya fue excomulgado. De lo contrario, se le tacharía de hereje e incluso podía ser mandado a arder en la hoguera. Eso era lo que ellos querían. Ahora, Lutero viene inteligentemente y sagazmente, solicita una prórroga antes de dar respuesta a esta pregunta que le hacen. Y la dieta volvió a reunirse al día siguiente. El nuncio papal, un tal Alejandro en ese entonces, quien era el encargado de cuestionar directamente a Lutero, había sido cuidadoso desde el inicio en formular un interrogatorio que le impidiese a Lutero pronunciar un discurso. Es decir, le tenían miedo a la retórica de Martín Lutero. Tanto así que ahora veremos lo que le piden. Sin embargo, Lutero era más inteligente y la táctica de Lutero de pedir un aplazamiento hizo que el plan del nuncio fuese en vano, ya que tras la prórroga ahora se esperaba que Lutero diera una respuesta más extensa. Es así como el 18 de enero de 1521, en una demostración notable de valentía y convicción, Lutero pronunció su discurso. Y miren, primero lo hizo en alemán y después lo hizo en latín, diciéndole a ellos, yo entiendo el latín también, rehusándose a retractarse, y expuso claramente lo que defendía y por qué lo defendía. Les voy a leer la respuesta resumida que dio Martín Lutero ante la exigencia de esta persona. En un punto de la audiencia, en el cual ya la respuesta de Lutero se había hecho extensa, o sea, ya él había respondido de manera extensa este texto. Él demostró su conocimiento profundo de las Escrituras y acusó a la Iglesia Católica y al reinado de Carlos V. Este le pidió a Lutero que repitiera en latín lo que había dicho en alemán. Se le dijo a Lutero que respondiera de forma simple, o sea, de forma resumida, y que no utilizara el arte de la oratoria. Le pidieron esto a Lutero, que si se retractaba de sus declaraciones o si aún las mantenía. Entonces Martín Lutero concluyó con el pasaje más famoso de su discurso, y es: dado que su serenísima majestad y sus altezas requieren de mí una respuesta simple, clara y directa, daré una, y es esta. Eso dijo Martín Lutero. Dijo: no puedo someter mi fe, escuchen, ni al Papa, ni al concilio, ya que es claro que ellos han caído en error e incluso en inconsistencias con ellos mismos. Por lo tanto, si no se me convence con pruebas de las Sagradas Escrituras o razones convincentes, si no se me satisface con el mismo, mi juicio no es así sometido. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es recto ni honesto por parte de un cristiano hablar en contra de su conciencia. Y dice: aquí estoy,
No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Esas fueron las palabras de Martín Lutero, mi hermano. ¿Cuánta valentía nos hace falta a nosotros hoy día para ser como fue este varón? Y él no estaba delante de unos 3 pelagatos, estaba ante la alta sociedad clerical y gobernal de ese entonces. Estas palabras aún retumban en el día de hoy y debemos incluso hacerlas nuestras, pues nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad que el hombre cuyo padre es Satanás se ha esforzado siempre para cambiar y para malinterpretar la Biblia, mis hermanos, para cambiar todo lo que el Señor ha preservado a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso el día de hoy estamos hablando de la preservación o disponibilidad de las Escrituras. El párrafo 8 del capítulo 1 de la Confesión de Fe nos insta a nosotros, bajo fundamentos bíblicos e históricos, a entender que la Biblia fue escrito en hebreo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento. Pero también nos insta a que se deben hacer las traducciones a la lengua materna de cada región o país, pero bajo los criterios exactos de interpretación que no cambien el mensaje original. Por eso es que también nosotros debemos tener en cuenta la traducción o la versión de la Biblia que estamos usando. Y esto era lo que pasaba bajo el reinado de Carlos V, iglesia. Pues la iglesia romana interpretaba en latín, idioma que nadie entendía, solo la clase clerical y ellos. Esto les permitía ¿qué? Pues les permitía torcer las escrituras, interpretarlas a su acomodo para sacar provecho. Tal como ¿cuál provecho? Como la venta de indulgencias. Entre otras, porque ellos vendían de cuanta cosa. La venta de indulgencias era una práctica desarrollada en la Iglesia Católica medieval, mediante la cual, miren lo que hacían, se ofrecía la remisión de penas temporales y por los pecados, a cambio de actos específicos y a cambio de contribuciones económicas. Es decir, llegaba alguien, imagínense, si pertenecía a la clase noble de Alemania y le decía al que lo atendía en la iglesia católica, hice esto, pequé, hice esto, no te preocupes, reza 10 Ave María y danos no sé cuántos millones y ya eres salvo y estás perdonado. ¡Cuánta herejía, mis hermanos! ¡Cuánta herejía! Pero ¿saben una cosa, amada iglesia? Que hoy también sigue siendo triste esto. Y también es el motivo por el cual nosotros debemos tener el mismo espíritu de Lutero. ¿Y saben por qué? Pues hoy día, en esas sinagogas de Satanás, en donde se practica el evangelio de la prosperidad, no están haciendo una cosa diferente a la que ellos hacían. Es lo mismo. Es lo mismo. Y ya ven el porqué de la importancia de una apreciación correcta de nuestra confesión de fe como un instrumento. Ahora, después de apreciar el contexto histórico y algunos hechos que cobijan el capítulo 1, párrafo 8, vamos a ver 4 aspectos esenciales fundamentados en la Escritura que nos lleven y nos deben dar una correcta apreciación de la infalibilidad de la palabra de Dios al haber sido inspirada inicialmente en hebreo y griego. Vemos que fue escrita, miren esta maravilla, mis hermanos, miren, vean, fue escrita por 40 autores, por 1500 años, hasta el 1400 antes de Cristo, hablando del Antiguo Testamento, y hasta el 90 después de Cristo.
y no hay ninguna contradicción en ella. ¿No les parece esto maravilloso? Cuando cualquier escritor hoy día hace un pequeño libro y encontramos como 20 contradicciones entre sus escritos. Entonces vamos a ver los 4 aspectos. Primero, la autenticidad e inspiración. El texto declara, de la confesión de lo que estuvimos leyendo, que los originales del Antiguo Testamento hebreo y Nuevo Testamento griego fueron inmediatamente inspirados por Dios y preservados por su singular cuidado y providencia. Mis hermanos, ahora quiero que recuerden que cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando de una intervención directa del Santo Espíritu de Dios sobre aquellos varones que usó para que su voluntad fuese plasmada en aquellos rollos. Pero ahora tenemos la Biblia de una manera más práctica. Entonces esa es la inspiración. Por eso es que nosotros entendemos que la inspiración directa y la palabra revelada ya está completa. Completa. Ahora, preservación no significa que no existan variables textuales, ya que debemos distinguir entre inspiración. ¿Qué es la inspiración? Lo que les acabo de decir, es un acto sobrenatural inmediato. Eso fue lo que hizo Dios sobre aquellos escritores. Y la preservación, ¿qué es? Es un acto providencial y continuo a través del tiempo. Ahora, que un manuscrito específico sea perfecto, ¿qué significa? Pues significa que Dios, mediante su providencia, o sea, mediante su actuar, ha conservado fielmente el texto verdadero en el conjunto de los manuscritos. Es decir, no se podían encontrar 2 manuscritos que hablasen de lo mismo y fuesen diferentes. Isaías 8, del 19 al 20, aquí tenemos un fundamento bíblico. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Está apuntando el texto de Isaías directamente a que nuestra guía inerrante es ¿qué? La ley y el testimonio. Lo que Dios hizo inmediatamente al inspirar a aquellos varones para plasmar su voluntad. El profeta Isaías establece aquí, ahora en esto que hemos leído, el principio bíblico y reformado por excelencia. Y es que no hay ningún valor, mis hermanos, ni en los adivinos, ni en los encantadores, ni en los amantes de la oscuridad. Por lo tanto, la revelación escrita es el criterio supremo para nosotros. Cuando dice, si no dijeren conforme a esto, están queriendo decir que toda enseñanza debe ser examinada por la Escritura. Y si no concuerda con la palabra, es oscuridad. Así de sencillo. Y es tan diciente y claro esto, que no existe contradicción alguna. Miren, mis hermanos, en la Escritura encontramos aproximadamente 63,000 referencias cruzadas. En toda la Biblia, 63,000. A pesar de haber sido escrita durante 1500 años y por 40 hombres diferentes, pero inspirados por un mismo Dios. El que existan 63,000 referencias cruzadas en toda la Biblia, ya esto es algo sobrenatural, totalmente sobrenatural. O sea que se cruzan los textos de Antiguo, Nuevo Testamento, Antiguo con Antiguo, Nuevo con Antiguo y Nuevo con Nuevo, y no hay ninguna contradicción. Lo único que nosotros podemos creer que es contradicción es cuando nosotros queremos interpretar bajo nuestros propios parámetros. Y recuerden,
que el texto sin el contexto es un pretexto. Así que tengan por seguro que cuando alguien diga, no, aquí hay una contradicción, no, tengan por seguro que está equivocado el que lo está diciendo. En la Biblia no hay ninguna contradicción, mis amados. Ninguna. Ningún otro texto en la historia, pero ningún otro texto en la historia de la existencia de la humanidad es tan coherente y correcto como la Biblia. Ningún otro. Han hecho campañas para quemarla en el mundo entero, para desaparecerla, pero sigue siendo la Biblia el libro más distribuido en la faz de la tierra. El libro sagrado que ha llegado a lugares que ni siquiera usted y yo imaginamos, mi hermano. Ha sido traducido del texto receptus incluso a etnias, a indígenas en sus idiomas nativos, pero no perdiendo de vista su originalidad. Ahora vamos a mirar un segundo aspecto y es su autoridad final. ¿Cuál vimos ahora? Primer aspecto, ¿cuál fue? La autenticidad e inspiración. La autenticidad e inspiración. Vamos a ver ahora el segundo y es su autoridad final. Miren, debido a esta preservación, a que hoy tenemos la Biblia, después de tanto tiempo ha sido preservada, las escrituras son definitivamente auténticas y la regla definitiva para la iglesia. Nosotros estamos adheridos, mis hermanos, como ya lo hemos venido diciendo, a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Sabemos que ella nos ofrece un claro panorama de todas las doctrinas bíblicas. Sabemos que la confesión de fe también no es inerrante como las escrituras, porque la confesión de fe no fue escrita por hombres inspirados como fue escrita la escritura. Y aunque fue escrita por hombres piadosos, la confesión de fe nunca podrá estar a la altura de la Biblia, mis hermanos. Pero no podemos negar tampoco que es una excelente herramienta para nosotros presentar defensa de nuestra fe. Hechos 15:15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. En esta porción de este texto que nos sirve de fundamento bíblico, estamos ante el escenario del Concilio de Jerusalén en tiempos apostólicos. Y había ahí en ese Concilio de Jerusalén, había una controversia doctrinal. Y donde en esa controversia se preguntaban, ¿deben los gentiles circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos? Miren la controversia que había ahí. Que si los gentiles debían circuncidarse al octavo día, bueno, ya no al octavo día, porque ya eran por los que naciesen, y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Algunos judaizantes afirmaban esto. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran personas que habían reconocido a Cristo como el Mesías, pero aún tenían esas costumbres del Antiguo Testamento y las querían introducir, como las leyes ceremoniales, las querían introducir al Nuevo Testamento. No se podía. Eso es negar a Cristo. Los gentiles, dice en este concilio, dicen los apóstoles, que los gentiles testificaban de la obra de Dios sin ninguna circuncisión. Y Pedro recordó que Dios purificó sus corazones fue por la fe, entendiendo que la circuncisión era una señal, porque la circuncisión no salva a nadie, mi hermano. Era una señal, y que lo que Dios quería que fuera circuncidado era nuestro corazón, no el prepucio. Entonces, toma la palabra Jacobo, o quien es Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, y dice que no se deben basar las decisiones. Miren lo que dice. Es maravilloso esto, porque aún los apóstoles, miren, los apóstoles eran inspirados por Dios y tenían autoridad directamente de Dios.
Pero miren lo que dice el texto, que ni siquiera se debían basar las decisiones en las experiencias misioneras solamente, o el testimonio humano, o el pragmatismo eclesiástico, sino que afirma que la obra de Dios entre los gentiles estaba en armonía con las Escrituras. Cuando ellos dicen eso, o sea, me puedes decir que se convirtieron 10,000, 5,000, que pasó esto y lo otro, o que tenía estos dones, o que hizo esto, o que dio evidencias de que ya había sido regenerado. Pero si esto no concuerda, aunque sean apóstoles, pero esto no concuerda con la Escritura, no es fiable. O sea, la Escritura es la voluntad de Dios, mi hermano. O sea, es su mente viva. Aquí vemos el principio hermenéutico apostólico, y es que la experiencia debe someterse ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Es decir, Santiago estaba afirmando que todo lo que estaba pasando con los gentiles ya estaba profetizado, ya estaba en las Escrituras, y dicho a la luz de la palabra de Dios, había sido profetizado, ¿cómo? A través de los siervos del Antiguo Testamento, a través de los profetas de Dios. De tal manera que aún los apóstoles, siendo inspirados, como ya se los dije, por Dios, todo lo que ellos eran guiados debía estar alineado ¿a qué? A la voluntad de Dios. De lo contrario, no serían apóstoles si tuviesen enseñanzas contrarias a lo que ya estaba profetizado en la Escritura. Pero también cabe la pena decir que hoy vemos cuánta apostasía vemos hoy diciendo que muchos dicen, tengo una nueva revelación. Tú hoy vas a sectas en donde el que se pone en el púlpito dice, tengo una nueva revelación para ti. El Señor me dijo anoche, Dios nos guarde de eso, mis hermanos. Si no está en la Biblia, no te lo ha dicho. Y si está en la Biblia, no tienes por qué decir eso. Lee la Biblia. Estos tiempos no son diferentes, tan diferentes a los de antes, mi hermano. No son tan diferentes. Por eso es la Biblia la autoridad que gobierna sobre cualquier experiencia o cualquier documento. ¿Por qué? Porque ha sido preservada por Dios, por el mismo Dios a lo largo de la historia de la humanidad, como ya se lo he dicho. Todos los manuscritos originales, ya sean en hebreo o griego, pasaron por un riguroso cuidado providencial de Dios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No hay contradicción, como ya se lo dije. Y si ustedes encuentran una contradicción, el problema son ustedes, no la Escritura. El Santo Espíritu de Dios es esa espada de doble filo que actúa para que la predicación de los suyos produzca salvación y regenere a aquellos que el Padre le dio al Hijo, mis hermanos. Tercer aspecto, traducción y acceso. La confesión insta a que la palabra sea traducida a la lengua materna de cada pueblo. ¿Y para qué? Para que, habitando en abundancia, todos adoren a Dios de una manera correcta y aceptable. Es decir, así sabemos que ella fue escrita originalmente en hebreo para el antiguo y en griego para el nuevo, ¿cierto? Pero en la medida en que la Biblia iba siendo distribuida en el mundo entero, el llamado es a que sea traducida a los idiomas de cada región, siendo fieles al textus receptus, siendo fieles al texto original. Porque si no, ¿cómo haríamos? Pues tendríamos que enseñarle hebreo y griego a toda la humanidad.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ya hemos aprendido que fueron sido inspirados por Dios directamente y que fueron preservados puros por su cuidado providencial. Ahora, son auténticos y son autoritativos en todos los tiempos y se deben traducir a las lenguas comunes del pueblo, porque acuérdense de Martín Lutero. ¿Qué hacía la iglesia? Los llevaba al latín, o sea, ni siquiera los dejaba en hebreo o en griego, sino que los llevaba al latín para que nadie lo entendiera, sino ellos. ¿Y qué hizo Martín? Aprovechando la imprenta, empezó a traducirlos al alemán y lo dio a conocer al pueblo. Entonces ya la gente sabía, estaba siendo despertada y sabía más evidentemente de los engaños de la iglesia en ese entonces. Entonces debemos decir que para beneficio nuestro, la inspiración de la Biblia fue verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no fue la traducción lo inspirado directamente, sino los escritos originales. Lo que quiere decir que la inspiración alcanza las palabras mismas del texto, no solo las ideas generales. Por eso es que las traducciones tienen que ser fieles. ¿Fieles a qué? A la inspiración original sobre el texto. Dios no inspiró simplemente conceptos vagos, mis hermanos. No, Dios fue muy preciso, sino que Dios guió a los autores bíblicos en el uso exacto de las palabras que escribieron. Y por eso es que nosotros no podemos estar dándole interpretaciones a los textos bíblicos de la manera o forma que nosotros creamos, sino de la manera exacta que Dios la inspiró, de la manera exacta en que Dios dijo al autor: escribe esto porque esto quiero que mi pueblo sepa. Ahora, ¿qué nos dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Jesús mismo dijo, léame Mateo 5:18, por favor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesús está afirmando, imagínense, está afirmando la autoridad de cada jota y de cada tilde, mis hermanos. Nada más ni nada menos está haciendo eso. O sea que cualquiera jota o cada tilde que usted ve en las escrituras no ha sido por capricho humano. Fue porque así Dios dijo que se hiciera. Porque aún las reglas gramaticales dan sentido a lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Lo que nos lleva a que afirmemos con certeza que la autoridad final de la iglesia no es el magisterio, mucho menos las tradiciones, no es una versión específica de la Biblia que nosotros conocemos, sino que, ¿cuál? La escritura inspirada en los idiomas dados por Dios. Esa es la autoridad final. Y ahora, nuestro cuarto aspecto es la Biblia como juez. La Biblia como juez. Miren, toda controversia religiosa debe ser examinada y resuelta por la Escritura y no por tradiciones humanas o supuestas revelaciones. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 7 al 13, Jesús confrontó a los fariseos porque invalidaban la palabra de Dios por sus tradiciones. Alguien que lea el texto, Marcos 7, del 7 al 13. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también que invalidáis el mandamiento de Dios
para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, ¿qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tremendo, mis hermanos. Miren, el centro de este texto es que debemos honrar a padre y madre. ¿Y saben lo que estaban haciendo estos fariseos judíos? Ellos decían, bueno, lo que yo te iba a dar a ti, papá o mamá, me tocó diezmarlo. Entonces por eso no te puedo dar nada. Estaban anteponiendo una tradición inventada por ellos para evadir una ordenanza del Señor. Y esa controversia, ¿cómo debía ser resuelta? Según nuestro cuarto aspecto, a través de la Biblia como juez. A través de la Biblia como juez. Y bueno, mis hermanos, finalmente tenemos unas implicaciones doctrinales que nos llevan a valorar correctamente la herencia eterna que Dios nos ha dado, ya sea a través del idioma hebreo en el Antiguo Testamento o el griego para el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuál es esa herencia? La sola Escritura. La sola Escritura, mis hermanos. Y debemos decir al respecto que la Escritura es suficiente. ¿Por qué? Primero, porque es inspirada. Segundo, porque es preservada. Y tercero, porque es accesible. El que no tiene una Biblia hoy día es porque no quiere. Hay de todos los precios. Y hasta la regalan también. El Señor nos ayude, amados. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido, Señor, tener este estudio del párrafo 8, capítulo 1 de la Confesión de Fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a ser fieles, a saber que la Biblia es nuestro juez, Señor. En ella está tu voluntad plasmada. Es tu mente la que nos guía a través de ella, Señor. Ayúdanos a entender que las traducciones tienen validez únicamente cuando son fielmente hechas a la luz de la instrucción que tú diste para que ésta fuese escrita, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, para que entendamos que la Biblia es la autoridad final para toda controversia, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que valoremos el cuidado que tú has tenido y la forma en que tú la has preservado y dispuesto para nosotros, porque solo en ella encontramos palabras de vida eterna, Señor. Solamente ahí, en ese precioso libro, está plasmada tu voluntad que nosotros debemos obedecer, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén.